Ya. Aquí estamos y con un poco de frío, pero bueno, son un poco los años y un poco el invierno. Es el alma, Pablo, es el alma, el almanaque. El almanaque es. Sí, de cualquier manera hoy es un día histórico porque ahí estaremos dentro de un rato en la plaza también, porque más que festejando el aniversario vamos a festejar de que, bueno, el pueblo se ha movilizado y está pidiendo cambios. Está pidiendo cambios. Es Cambios un día que serán. histórico doble para Concesiones, es su aniversario, pero además este movimiento que es muy interesante. Pablo, sí, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice. El problema es tener que tomar una medida de fuerza para que otros escuchen. De todas maneras, los grandes cambios no se han conquistado dándose la mano con el más fuerte, sino por el contrario, planteándoles una idea diferente. ¿Cuál es tu visión entonces? No del día de hoy, lo que no descartamos analizar, pero te causamos esta molestia para, de tu punto de vista histórico, analizar el contexto de el nacimiento de Concepción del Uruguay y que nos ha traído hasta aquí. Sí, mira, hay que tener en cuenta una serie de antecedentes para llegar a la fundación de Concepción del Uruguay, un día como hoy, pero hay que ver, o hay que tener en cuenta de que la provincia de Entre Ríos en sí dependía en algún momento hasta el río Gualeguay de la zona de Santa Fe, y nosotros dependíamos de Buenos Aires. Eran territorios, no estaban considerados ni provincias ni nada por el estilo, y sin embargo ya había gente que habitaba la provincia. Hay dos intervenciones importantes por parte de el virrey Ceballos primero y del virrey Bertis después. Hay una intervención muy importante del fray Malvari Pintos, y hay una pequeña historia que hay que contar y explicar por qué el fundador de la ciudad termina siendo Tomás de Rocamora, quien tiene todos los méritos, sí, es cierto, pero hay que explicar de que ocurría lo siguiente: el territorio de Entre Ríos, como te decía, una parte dependía de Santa Fe, la otra dependía de Buenos Aires. Sin embargo, tenía propietarios que habían ido desalojando, por así decir, a quienes habían, con gran esfuerzo, se habían ido imponiendo a la provincia de Entre Ríos, se habían asentado. Sin embargo, eran desalojados continuamente porque aparecían con un título de tierras y lo desalojaban. Uno de estos personajes es don García de Zúñiga. Los García de Zúñiga es una familia muy poderosa que tenía intereses en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos y en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, y que tenían, como era muy natural en aquella época, quienes se dedicaban también a no solamente a cosechar bienes materiales, sino también espirituales, o aparentemente así. Este señor García de Zúñiga tenía enormes extensiones de tierra en la zona de Gualeguaychú, y por lo tanto expulsa a quienes eran colonos en esa zona, y entre estos colonos lo tenemos a don León Almirón, que al mi entender, como para lograr el reconocimiento legal de un asentamiento se necesitaba una cédula real. Para mí es el verdadero fundador de lo que era la población del Arroyo de la China, y muchos años antes de la fecha que estamos por festejando hoy. ¿Por qué digo esto? En 1778, estoy hablando de unos años antes de la fundación, Almirón eleva una solicitud al virrey para construir una capilla, o sea, ya había pobladores. Claro. Esos pobladores eran los que habían sido desalojados por García de Zúñiga de los campos de Gualeguaychú. Los campos de Gualeguaychú, para quienes más o menos manejamos un poco la geografía de la zona, estaban desde el arroyo El Gato hasta el río Gualeguay. Eso era lo que se pretendía. ¿Vivía así García de Zúñiga aquí? No, por supuesto que no. Ocurría lo siguiente: se calcula, o por lo menos es una aproximación que hizo Malvari Pintos en su época,
que el ganado que había en la provincia de Entre Ríos, que se había ido multiplicando en forma salvaje, superaba las 500.000 cabezas de ganado. Entonces, era muy interesante. Ojalá tuviéramos hoy esa cantidad. Sí, te imaginás. Bueno, estos son datos del mismo Malvari Pintos, o sea, no estamos inventando nada. Y la población aproximada eran, en toda la provincia de Entre Ríos, unas 1.000 personas de origen blanco. No olvidemos que era muy racista todo lo que venía de España. Y si bien debe de haber quedado gente sin ver dentro de la selva entrerriana que había, pero no menos de 1.000 naturales o mal llamados indios, pero era gente del lugar, que a su vez había huido muchas de las zonas que abarcaban los brasileros, y que habían aprendido un oficio. Y se calcula que en la forma del arroyo de la China había en ese tiempo 60 familias, de las cuales 30 eran de origen español y otras 30, digamos, que eran de origen nativo. Ajá. O sea, había unas 60 familias cuando arriba Tomás de Rocamora acá. Pero, ¿por qué viene Tomás de Rocamora? Claro. Y ahí es donde viene la pregunta. Ahí es donde viene la pregunta. Resulta que aparece el hermano de García de Zúñiga con un papel que decía que todas las tierras donde se habían asentado estos expulsados de Gualeguaychú eran de él. Ahora, este señor García de Zúñiga era un doctor obispo, obispo de Buenos Aires, y inmediatamente emprende una acción de desalojo de esta gente, y hay realmente yo digo que la acción emprendida por el voraz apetito de riquezas materiales de un obispo no exime de hacer otro tipo de comentario. La cuestión es que querían expulsar a esta gente. Pero también aparece José Teodoro Larramendi, que era terrateniente, que ejercía el cargo de alcalde de primer voto en la ciudad de Santa Fe, también con papeles. Por lo tanto, ya la lucha era violenta ya en ese momento, porque por supuesto que los colonos se negaban a ser desalojados. Las poblaciones que había el fray Malvari Pinto, que fue comisionado por el rey en esta zona, no nos olvidemos una cosa, Juan Antonio, de que Entre Ríos estaba prácticamente, era un lugar, era como una isla allí, ¿no? Separado por el río Uruguay y por el río Paraná, y prácticamente nos daban poca bolilla. Ocurre que los brasileros se venían, se nos robaban las vaquitas y se las llevaban, hacía un contrabando terrible, un robo y un contrabando, ¿no es cierto? Claro. Y el peligro siempre de queda, cuando el rey se aviva de que si los portugueses se pueden quedar con esta zona, lo comisiona primero a Malvari Pintos para que recorra la provincia, que vea qué posibilidades hay, y allí es cuando aparece don Tomás de Rocamora, que es un hombre americano que viene de España, ¿cierto? Donde había sido llevado muy chico, pero que había nacido en Nicaragua, claro, en lo que hoy es Nicaragua. Digamos que de ahí la simultaneidad de las no vamos a decir creaciones entonces, porque ya eran poblados en Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Sí, también Gualeguay, también había una población en Concordia, también había algunas en la bajada del Paraná, en norte, en La Paz, claro, también había algunos rastros de poblaciones, pero lo que pasa es que era todo ilegal de acuerdo a la legislación que nos regía, o sea, la región, que para tener un reconocimiento legal debía ser fundado por una cédula real. Hasta que no se enviara una cédula real, no se podía desplazar los argumentos que tenían quienes esgrimían la tierra que había comprado, por supuesto, por muy barata en esa época, porque eran territorios considerados salvajes. De cualquier manera, es muy importante aquí la intervención del virrey Bertis, que era realmente un estadista,
Es muy importante lo de Tomás de Rocamora, que realmente tiene una visión impresionante sobre la provincia de Entre Ríos, inclusive el nombre lo coloca él, Entre Ríos. Y la primera población que se funda no es Concepción del Uruguay, sino es Gualeguay, el 19 de marzo. Exactamente. Del mismo año. Tomás de Rocamora se traslada a la población que ya había del Arroyo de la China, interviene, reúne a los vecinos, se ponen de acuerdo y no tardan más de 2 días en amojonar el lugar delimitando la plaza central, las calles, los solares. Lo que hoy es un problema para los uruguayenses, que son estas cuadras tan cortas, estaba de acuerdo a lo que determinaba el rey, que las cuadras deberían tener 80 varas de largo, o sea, unos 73 metros, unas 20 varas de ancho, o sea, unos 18 metros. Por eso el plano de la ciudad nos ofrece esta problemática actual. Ahora, que se iban a imaginar quienes la fundaran, de que hoy habría tantos vehículos en Concepción del Uruguay. De una manera u otra, inmediatamente se comienza a trabajar, y fíjate vos que cuando el 25 de junio de 1783 se inaugura la ciudad, ya inmediatamente se nombra al alcalde, que va a recaer en Juan del Mármol, que era un señor que había ganado mucho prestigio persiguiendo precisamente a esos portugueses que venían a robarnos las vaquitas y contrabandearlas a Brasil. Y importante destacar lo siguiente: allá se nombran regidores, serían los actuales ediles o concejales, que son José de Segovia, Pedro Salvatella, algunos apellidos a gente de muchos años. Por ejemplo, de Salvatella le van a recordar, porque la familia Salvatella durante generaciones y generaciones estuvieron poblando la ciudad de Concepción del Uruguay. Manuel Rico del Camino, del cual algunos apellidos que se han perdido, Lorenzo Ayala, González Ferragot, Miguel Martínez y Miguel Godoy. Pero hay una cosa importante: cuando se hace el censo de la ciudad, aparecen allí la figura de José Gregorio Ramírez, que era el padre ¿de quién? Del Pancho Ramírez. De Francisco Pancho Ramírez. Y aparece también don José de Urquiza, don José Gregorio Ramírez, que era un paraguayo, de origen paraguayo, nacido en el Paraguay, y José de Urquiza, nacido en el País Vasco, que es padre de justo José de Urquiza. O sea, cuando se funda Concepción del Uruguay, esta familia ya estaban acá, poblando lo que hoy es Concepción del Uruguay, y que hasta ese momento era la población del Arroyo de la China. Ahora, retrocediendo en el tiempo, vos te imaginás la reacción del presbítero doctor Pedro García de Zúñiga, que fue privado por el virrey Vértiz y por Rocamora, de la acción que quería él, que era desalojar a quienes ocupaban lo que él decía que eran sus campos, que por supuesto que ni los conocía. Y es que a veces los intereses de la monarquía chocaban con lo de los curas o de la curia. Claro. Máxime, vuelvo a repetir, cuando ésta, olvidándose de las almas, invertía sus afanes en la acumulación de bienes terrenales. Eso es un poco porque don León Almirón, que es quien comandó a quienes se asentaron allá por 1770 en lo que era la población del Arroyo de la China, se ve privado de ser el fundador de Concepción del Uruguay, y Tomás de Rocamora es el fundador oficial de una población a la cual le agrega alguna gente de su expedición, que no eran muchos, tampoco no era una expedición muy grande, y ahí queda formada nuestra provincia. De cualquier manera, esto no resta méritos a don Tomás de Rocamora, al contrario, toma otra resolución que los puso de los pelos a toda esta gente, porque viendo lo precario de las condiciones económicas de los que habitaban ya toda la provincia de Entre Ríos, los autoriza por varios años a que pueden salir a cazar ese ganado cimarrón que hay, cueriarlo, vender sus cueros, ¿no es cierto?,
y esto los pone desde los pelos a quienes se consideraban dueños de las tierras. En la zona de Gualeguay es un hijo de inglés, Agustín Wright, se escribe con W, quien había puesto una fábrica de tasajo y de saladero y carne conservada en sal en toda la zona de Gualeguay, y también él decía que le robaban la vaquita, pero en realidad las vacas no tenían, eran orejanas. Claro, ahí está. Pablo, bueno, es un lindo acercamiento que me propongo reiterar de vez en cuando, porque tengo ganas de analizar de qué ha sido del espíritu de los concepcioneros y aún de los entrerrianos, que tan firme fueron nuestros antepasados en sus convicciones y en sus luchas, más allá después del destino que tuvieron cada uno, pero que indudablemente han forjado una historia que no estamos respetando desde aquel coraje, convicción, etcétera, etcétera, y sobre todo visión de futuro. Parece que viviéramos para nuestra panza nomás, y que lo demás aparezca de donde sea. Pero en principio, gracias por este acercamiento y por tu gentileza de atendernos. Sí, la intención es rescatar un poco la figura olvidada de don León Almirón, sin dejar de reconocer los méritos indudables de Tomás de Rocamora, y bueno, a quienes nos estén escuchando los convoco también desde mi lugar de militancia, que hoy es escribir, porque los años pasan y uno se pone viejo, pero bueno, hace lo que puede. Pero creo que hoy es un deber ineludible de un entrerriano, de un uruguayense que se siente portador de todas ideas, está en una plaza reclamando por un futuro mejor para todos nosotros. No hay duda de eso, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.